Buenas tardes, hermanos. Quiero para empezar hablar de un niño. Dice que en un transporte público, un niño entró con su padre. El niño de unos 5 años y el padre llevándolo al niño en sus brazos. Bastante triste el hombre y meditabundo. Pero después de eso entra también otro hombre con otro niño ya de 7 años caminando y bastante hablador. Y resultó que cuando empiezan a viajar, el niño de 7 años se paró en medio de todas las personas en el transporte, empezó a hablarles del amor de Dios. Y casi a gritos se hablaba, decía que Dios les ama. Dios envió a su Hijo a este mundo para morir en la cruz, para salvarlo a usted de sus pecados. En ese momento, aquel hombre que entró con el otro niño, con el primer niño pequeño de 5 años, se para y le grita al niño este de 7 y le dice: silencio, ¿por qué no te callas? Bueno, el niño sonriente se sentó un momento y continuó el viaje. Pero en eso, después de unos minutos, otra vez el niño de 7 años empieza a hablar y hablar del amor de Dios, que Cristo le amaba y que él tenía que conocer a Jesucristo para poder ser salvo. En ese momento, el Señor, que hizo callar a este niño, otra vez se paró y empezó a gritar, a vociferar y dijo: cállese ese niño, alguien puede hacerle callar a ese niño, o si no, yo voy a hacerle callar en este momento. Pero cuando hizo eso, ¿saben qué ocurrió? Se produjo un milagro. El niño suyo de este hombre, que estaba bastante calladito en sus brazos, era un niño sordomudo, que no escuchaba nada ni hablaba nada. Entonces, en ese momento, cuando su padre amenazó al otro niño callarse, este niño sordomudo empezó a hablar. Le dijo por primera vez a su padre: papá, papá, por favor, no toques a ese niño. Ese niño es un siervo de Dios. Aquel día se produjo un gran milagro. Ese niño pequeño de 5 años que estaba diciendo a su padre que no toque al otro niño, desde que nació no había hablado, ni había escuchado. Pero aquel día empezó a hablar y desde aquel momento empezó a socializar con su padre y con todos los demás niños que había. Pero esta historia nos muestra algo muy importante. Dios está con nosotros y Dios sabe exactamente lo que nosotros hacemos y queremos hacer. Un día, el profeta Natán visitó al rey David y cuando le visitó, le va con una alegoría y le dice: mi rey, había un hombre rico que tenía muchos corderitos, pero había otro hombre que tenía solamente una sola que había criado. Y cuando le habla de la alegoría esta, él dijo que aquel hombre rico, en vez de invitar asando un cordero de lo que tenía al visitante que venía, él mató del hombre pobre su corderita, la única que tenía. Entonces David aquí reacciona y dice inmediatamente: ese hombre entonces debe morir. Ese hombre tiene que pagar tiene que resarcir lo que ha robado de ese pobre hombre. ¿Saben qué pasó? ¿Cuál es la triste historia aquí? Es que cuando David dijo esto,
Natán, muy triste, dijo, mi señor, ese hombre eres tú. Y ahí le dice justamente, a Natán le dice, Natán le dice al rey, mi rey, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios? ¿Por qué hiciste lo malo? Le dice, y tomaste en poco la palabra de Dios, hiciste lo malo. Y cuando dice esto, David aquel día se arrepiente inmediatamente. Le dice a Natán, yo he pecado contra Jehová. Reconoció su pecado. Pero aquel día también Natán le dice de que no era suficiente lo que reconoció, porque Dios había ofendido al Dios verdadero y el Dios verdadero no va a permitir que su hijo, que nació de Betsabé, iba a vivir. Va a morir su hijo. Y luego le dice, mira, además, va a nacer el segundo hijo, se va a llamar Salomón, y ese va a construir el templo, pero tú no lo vas a hacer. ¿Saben? Esta historia, cuando alguien enfrenta a un hombre poderoso, también nos recuerda muchas cosas a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios ignoramos sabiendo que había un Dios que está mirando y está escuchando lo que nosotros hacemos? Sabiendo que ese Dios no lo pasa por alto el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Aquel día dice la palabra de Dios, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, en Jeremías 31:3. Esto nos recuerda que el amor de Dios es permanente para nosotros. Con amor eterno nos ama. Y nosotros hemos conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, pero sin embargo, hemos olvidado esa misericordia de Dios. Al olvidarlo, la misericordia de Dios, hemos pecado contra Dios y lo hacemos a cada instante. Pero dice la palabra de Dios, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos. Dice, entonces yo voy a oír desde los cielos, voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Y no solo esto, dice el texto que el niño repetía, dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna ofrecida por Jesucristo se repite todos los días en todas partes. Y hoy necesitamos entonces volver a Dios, buscar a Dios y acercarnos a Él. Dice la palabra de Dios que el pecado, nuestras malas decisiones nos separan de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros necesitamos ahora volver a Dios, acercarnos a Él y decirle, Padre, perdóname porque yo he pecado contra el cielo y contra ti. O decirle, si usted no lo conoce todavía a Jesucristo, dígale, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Yo quiero ser tu hijo a partir de ahora. Y Dios estará siempre con los brazos abiertos, buscándolo y esperando. Esta mañana quisiera animarle a que usted piense justamente en volver al camino de Dios, en dejar sus dudas atrás, volver a los brazos del Señor. El Señor Jesucristo está dispuesto a amarnos y perdonarnos. Por eso, como leímos en Jeremías, dice, con amor eterno te he amado y he prolongado mi misericordia sobre ti. Vamos a orar entonces en esta mañana, pero sin embargo, pensemos que el Señor Jesucristo está ahí. Dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y los hijos de Dios se acercan a su Padre como hijo. Ya no tiene de qué arrepentirse, sino pedir perdón por su equivocación, por su pecado. Y si usted no lo ha hecho eso, dígaselo, Señor,
Perdóname porque yo ignoré tu palabra y por eso pequé contra ti. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias en este tiempo. Te damos la honra y la gloria por tu palabra. Y pedimos, Señor, que tú nos perdones y que tú cambies nuestras vidas, nuestros pensamientos y nos guíes en tu camino. Señor, te agradecemos en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.